Oye, empecemos. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Abrir los ojos es darse cuenta que todas las enseñanzas que te han dado simplemente es cumplir un rol que no es tuyo. Es vivir y actuar basado a un guión que no lo escribiste. Hasta cuando te das cuenta que el guión que estás viviendo ni siquiera lo escribiste, simplemente estás obedeciendo. La prisión mental no requiere cuartos con barrotes, no requiere esposas, no requiere que te insistan cada rato que hagas. Solamente te dan una programación y esa programación lo sigues y continúas viviendo. Veamos entonces una de las características más espirituales del ser creyente. El creyente dice que tiene un enemigo, que su adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿En serio? Sí. El diablo no descansa, hermanos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero vaya, si la misma Biblia dice que el mismo Hijo de Dios que fue asesinado por su propio Padre, que lo exhibió, ¿qué cosa? Que despojó a quienes. Jesús con su muerte en la cruz despojó a los principados y a las potestades. ¿Qué fue lo que les quitó? El poder. Si eso es cierto, ¿por qué el poder del mal aún sigue intacto? ¿Por qué el diablo aún sigue vivo? Si realmente Jesús con su muerte perdonó todos los pecados de la humanidad, ¿cómo es que las guerras continúan? ¿Cómo es que el mal aún sigue? Vaya, pero entonces preguntémonos, ¿quién creó el mal? Bueno, preguntémonos. En la Biblia dice que en Isaías 47:5, el mismo Dios dice, 45:7 es, el mismo Dios dice que Él es el que hace el bien y hace el mal. Vaya, es interesante. A lo largo de muchos siglos, al ser humano se le enseñó que el mal proviene del diablo. Entonces el ser humano también tiene un amigo imaginario que lo considera como malo y lo ve como el malísimo de la película en la Biblia. Al ser humano se le enseñó que tiene un adversario y ese adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no manchen. ¿Cómo se llama ese enemigo? ¿Quién es ese enemigo? Si usted empieza a preguntar, ¿quién es el enemigo del cristiano? ¡Wow! El enemigo tiene alguien. ¿Quién es tu enemigo? A usted se le enseñó que es el diablo. Y la gente que es cristiano como usted, ven a alguien que así como yo, que habla sin tapujos, sin nada, usted dice, no, es que el diablo eres tú, usted es un brujo. Embrujados y endiablados ya han estado ustedes por mucho tiempo. La pregunta es, ¿quién es el enemigo del cristiano? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristianos. La gente dice, no, no tengo enemigo. ¿No tiene? ¿En serio? ¿De verdad? Usted no tiene enemigo. Es increíble. Cuando usted empieza a entender esto, usted dice, no es que lo que pasa que el enemigo del ser humano es el mismo diablo y Satanás que las escrituras enseñan. ¿De verdad? A ver,
Detengámonos por un momento. Usemos la razón como humanos. ¿Quién creó el mal? ¿De dónde es que salió el mal? ¿Quién lo hizo? El mal no salió de la nada. El mal tuvo que haber, tuvo un principio, ¿no? ¿Dónde se origina el mal? Entonces si usamos la Biblia, vamos allá justamente en Génesis. Génesis capítulo 3, encontramos algo muy chilero, muy bonito. Encontramos que justamente Adán y Eva eran tentados por una serpiente. Levanten la mano los que creen que una serpiente habla. Cuando usted empieza a decir, no, es que la serpiente engañó a la mujer. ¿Una serpiente? ¿Puede una serpiente hablar? Bueno, si le habló a Adán y Eva ya en el huerto del Edén, dígame, ¿en qué idioma le habló? ¿Se han preguntado ustedes eso? Dígame. Las serpientes o las culebras hablan? No, responda. ¿No puede? ¿En serio? ¿Puede entonces una serpiente hablar? ¿Puede o no puede? Dígame usted. ¿Puede o no puede? Hasta el momento, ¿han encontrado usted una serpiente hablando con otra? ¿Vos cobra, vos bamba negra? ¿Somos enemigas o somos amigas? Una persona con la razón bien puesta cuestiona hasta esto. Pero veamos, hagámosle cuenta que el cristiano tiene razón, que los animales hablan. Si eso es cierto, ¿por qué el burro se llama burro? No. Ustedes sí se mandan, ustedes, su suegra no es culebra, su suegra no es la serpiente, no son sus cuñadas. No, hagámonos, hasta esa pregunta es válida. Cuando usted lee esta historia dice, pero la serpiente era astuta. Si la serpiente era astuta, era más astuta o era astuta, la pregunta es, ¿quién creó la serpiente? Por ahí empecemos. ¿Quién creó la serpiente? ¿Quién creó la serpiente? Dios. Dios creó la serpiente. Ahora, la pregunta es, si el pasaje bíblico dice, pero la serpiente era astuta, entonces busquemos qué significa astuta. Astuta. ¿Qué significa astuta? Dice hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. O sea que la serpiente era mucho más hábil. Perfecto. Tiene una habilidad maravillosa la serpiente. ¿Para qué? Para engañar. Entonces surge otra pregunta. Si Dios creó la serpiente y si Dios es omnisciente, es decir, Dios sabe todo, ¿por qué no sabía que la serpiente que había hecho era habilidosa? Habilidosa no para hacer el bien, sino para hacer el mal. O sea que a propósito, Dios creó la serpiente para hacer el mal, para engañar. O sea que Dios engañó a Eva con la astucia de la serpiente, porque la serpiente era habilidosa para engañar. Para empezar, ya tenemos un problema. Dios es el culpable de todos los males, por cuanto había hecho la serpiente astuta.
¿Por qué Dios haría una serpiente más astuta que todos los animales? ¿Por qué Dios no es justamente como es? ¿Por qué Dios a uno les da mucho más inteligencia y a otros no? Lo más raro es que Dios no sabía que la serpiente era astuta para engañar. Y lo más impresionante es que Dios tampoco sabía que había hecho una serpiente que hablaba. Porque hasta el momento jamás hemos visto una serpiente hablando. Entonces empecemos por esto. Cuando usted empieza a preguntar y usted dice, ¿quién hizo la serpiente? Dios. ¿Quién hizo la serpiente más astuta que todos los animales? Dios. Si Dios hizo la serpiente y la hizo más astuta, pero la astucia que le dio era para engañar a Adán y Eva, entonces era a propósito de Dios. Amén. Bueno. Bueno. O sea que Dios hizo a propósito la serpiente para engañar a Adán y Eva. Entonces, ¿el mal de dónde salió? Salió de Dios. Continuemos con la suposición de la idea que el cristiano tiene razón. Entonces, si Dios creó la serpiente, la hizo más astuta, y si Dios era omnisciente, Dios aquí mismo se elimina la omnisciencia, por cuanto no sabía que la serpiente era astuta y era más inteligente, y que era habilidosa para engañar. Pero ¿quién engañó a quién? ¿Dios engañó a la mujer a través de la serpiente o la serpiente engañó a la mujer? ¡Yuhu! ¡Sható, shatatá! Nada que va a entender usted. Escuche pues. Dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea que a propósito Dios hizo la serpiente más astuta y por lo tanto Dios creó el mal. Entonces le dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Dios hizo la serpiente, la hizo astuta, habilidosa para engañar, pero Dios le había dicho al hombre y la mujer que no debían de comer el árbol del huerto. Pero Dios intencionalmente había creado una serpiente que hablaba y que sabía que podía engañar a Adán y a Eva. Muy bien. Y la mujer le respondió a la serpiente, ya se imagina usted esa conversación. ¿Habrá un cristiano que me pueda decir en qué idioma hablaba la serpiente? ¿En qué idioma hablaba la serpiente? ¿En qué idioma hablaba la serpiente? ¿En qué idioma hablaba la serpiente? ¿Alguien lo sabe? Bueno. Continuemos. ¿Cuál sería la impresión de Eva al escuchar hablar la serpiente? Si usted se para enfrente de un perro y el perro le da, ¡wow! ¡Ay, me asustó! Ya me hablaba el perro no le habló, ladró el perro. Pero la serpiente habló. Vaya. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vea, la estrategia y el propósito que fue hecho la serpiente. ¿Quién hizo la serpiente? Yuhu, no los escucho. ¿Quién hizo la serpiente? ¿Quién hizo la serpiente? ¿Quién? Dios. Perfecto. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Si la serpiente Dios lo hizo y Dios lo hizo más astuta para engañar a Adán y Eva, ¿realmente la serpiente engañó? Continuemos leyendo. No moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vaya. ¿Cuál era el propósito de Dios haber creado la serpiente y hacer que hable como humano y lo hizo más astuta que todos los animales?
Era para decirles a estos pendejos del jardín del Edén que si comen de ese fruto, serán igualito como a Dios. Sí, sabiendo el bien y el mal. O sea que Dios no sabía ni que era bien ni que era mal, por cuanto había creado una serpiente astuta en vez de hacer la reverencia a él y hablar él en lugar de la serpiente. ¿Por qué no fue él al jardín del Edén y le dice, hey Eva, hey Adán, ese árbol que está allá no deben de comer porque el día que coman serán como yo, brother? Era mucho más fácil. Pero el propósito es que a través de la serpiente Dios se lava las manos como Poncio Pilato. Voy a hacer que caigan, pero no por mí, no por mí, sino que sean por ustedes. ¿Qué por ti, serpiente? Entonces Dios hizo a propósito la serpiente y lo hizo más astuta que todos los animales, solamente para que le diga a la serpiente cómo es que deben de botar a Adán y Eva en el huerto del Edén. O sea que Dios lo planeó todo. Exacto, Dios lo planeó todo. Y escuche lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, es agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que Adán y Eva eran unos pendejitos, aún mucho menos que la serpiente. O sea que la serpiente era un ser mega inteligente. Entonces buscamos, ¿qué significa? La palabra serpiente significa sabiduría. Y si vamos en el libro secreto de Juan, leemos y dice, el supuesto Jesús y empero, el que habló con Eva era yo. O sea que Jesús ¿se lo digo o no? O sea que Jesús del libro secreto de Juan dice que él es la serpiente. Bueno, entonces empecemos. Si el Hijo fue creado desde el principio para un propósito fin, entonces ¿cuál es el propósito? De hacer caer al hombre. De hecho, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Hasta hoy en día la gente no entiende de cómo es que Jesús dijo esto. Escuche lo que su Biblia dice. Por eso es que las personas no entienden absolutamente nada. Y Génesis, que está en Génesis, está más perdida. Escuche usted lo que dice el propio Jesús. Para que ustedes se den cuenta que estoy hablando Biblia, vaya a buscar Juan capítulo 15, verso 22. Sí, vayan a buscarlo. Vas a darle tiempo a que busque. En lo que yo busco el libro secreto de Juan. Sí, búsquenlo. No escuchó. Juan capítulo 15, verso 22. ¿Ya lo encontró o no? Se lo digo otra vez, Juan 15, 22. En lo que yo busco acá. Tengo un montón de documentos, así que... Pero aquí está. ¿Ya encontró o no? ¿Sí lo encontró? ¿Todavía no? Este señor le falta estudiar, dice. ¿Estudiar qué cosa, señor? Ya lo tengo. El libro secreto de Juan dice lo siguiente. Dice, escuche usted, el libro secreto de Juan.
Se quedaron ahí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui el que empero les hizo comer. Yo le dije al Salvador llamado Jesús, Señor, ¿fue la serpiente a la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran la maldad y la preñez y la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Pero yo fui empero que les hizo comer. Vaya, qué interesante revelación. Y dice, escuche usted lo que dice, Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Génesis capítulo 3 dice lo siguiente. Escuche. Pero la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. En el libro secreto de Juan encontramos que el Salvador, es decir, la serpiente que les habló a Adán y Eva, era el mismo Jesús. Entonces Jesús representa ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué significa la palabra serpiente? Sabiduría. ¿Qué significa la palabra dragón en Apocalipsis? Muy bien, cuadra muy bien, está excelente. Léala bien. Sí, ya lo leí bien. ¿Qué quiere que lea? Veamos. Aquí hay alguien que quiere explicarles. Repita la revelación. Ya voy, tranquilo. No era para ti entonces. Vamos a repetir la revelación. Escuche pues. ¿Han escuchado ustedes sobre el libro secreto de Juan? ¿Sí? Levanten la mano. Muy bien. Veamos entonces. Escuche usted lo que dice. Dice, la morada de los que prueban de este árbol es el infierno y la oscuridad en su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante y los que le llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado, se quedaron ahí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Escucha lo que sigue. Yo fui el que empero les hizo comer. Entonces pregunta, yo le dije al Salvador Jesús, Señor, ¿fue la serpiente que le ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y me dijo, yo fui el que empero les hizo comer. Entonces la pregunta es esta. Si Dios crea la serpiente y lo hace astuta más que todos los animales, entonces lo hizo con propósito. Si Dios lo hizo con propósito a la serpiente para engañar a Adán y Eva, entonces el libro secreto de Juan dice que esa serpiente que hablaba era el mismo Jesús. Excelente, muy bien. Continuemos. Cuando usted lee Juan 15:22, claramente dice, escucha, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea que Jesucito, el de la Biblia, si no hubiese aparecido, si no hubiera hablado, la gente no tendría pecado. Pero entonces la gente se le pregunta, ¿dónde es que usted se considera pecador? ¿Desde cuándo usted es pecador? Desde la caída de Adán y Eva. Entonces el cristiano reconoce que su caída fue con Adán y Eva. ¿Y quién les hizo comer el fruto del bien y del mal? Según tu Biblia dice que fue la serpiente. Según el libro secreto de Juan dice que el propio Jesús les hizo comer
del árbol del bien y del mal. Entonces dígame, ¿quién es la serpiente? El propio Jesús. Entonces dígame, ¿quién tiene cara de dragón en Apocalipsis? Ah, el propio Jesús. Ah, excelente. Muy bien, fuerte aplauso. Y entonces cuando usted empieza a leer, por ejemplo, Isaías 47:5, que con esto arranqué mi programación, el del día de hoy, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Ah, sí. ¿Quién es el que forma la luz y crea las tinieblas? Dios. ¿Quién hace la paz y crea la adversidad? Dios. Entonces se lo leo. ¿Quién formó la luz y creó las tinieblas? ¿Que hago la paz y creo la adversidad? Que dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces pregunto, ¿quién es el que hace el mal en la Biblia? ¿El diablo o Dios? Entonces leemos. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros el bien, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Ah, o sea que no es el diablo, no. Es el mismo Dios. Ah, o sea que Dios es el malo. Sí, exacto, Dios es el malo. Entonces, la pregunta es honesta, clara y sencilla, sin respuesta. Si Jesús es el Salvador del mundo, ¿de qué exactamente te salvó? ¿De qué te salvó Él? Si el malo dicen los supuestos líderes cristianos que es el diablo, entonces si el problema es el diablo, si el mal es el diablo, ¿por qué Dios no lo elimina? Ah, porque en su infinita misericordia está esperando a que se arrepienta. ¿Está esperando que se arrepienta el diablo? Entonces vienen a mí cristianos y me dicen, es que Dios es todopoderoso, ¿de acuerdo? Dios es todopoderoso, que puede todo, que controla todo. Entonces, hagamos la pregunta que nadie quiere responder. Si Dios es poderoso, si Dios puede todo, si Dios controla todo, si Dios sabe todo, si Dios está por todos lados y en todas partes, esta pregunta que incomoda a cristianos porque no saben cómo responderme. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué mató a su hijo en lugar de matar al diablo? ¿Por qué eliminó a su hijo en lugar del diablo? Ahora pregúntate, si Dios envió a su hijo para perdonar los pecados, entonces ¿usted ya no es pecador? Si usted ya no es pecador, algo funcionó. Pero si usted sigue escuchando y sigue diciendo que usted es pecador, entonces ¿funcionó o no funcionó? Nada funcionó. Entonces, ¿para qué mató a alguien inocente en lugar de matar al que hace el mal? Si el problema es el mal y si el culpable es Satanás o el diablo, y si Dios tiene el poder absoluto, ¿por qué el diablo sigue vivo y suelto? ¿Por qué mató a su hijo en la cruz? Para perdonarte a ti los pecados. Pero seamos honestos, hasta el momento usted no es santo, usted sigue siendo pecador. Entonces el cristianismo enseña que Jesús muere para perdonarte los pecados. ¿En serio? Perdonarte los pecados, pero sigues siendo pecador. Te sigues arrepintiendo cada rato. Entonces, ¿hizo algo Jesús? No. Pero vaya, el supuesto padre que mató a su hijo en vez de matar al que hace el mal, que es el diablo, dice, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué ha cambiado? El mismo Dios que mató
justamente a su propio hijo, es el mismo que termina haciendo el mal. Te doy otro pasaje. Amós 3:6. ¿Qué dice su Biblia? Amós 3:6. Escucha. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad? ¿No se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Quién es el que hace el mal según este pasaje bíblico? Pregunta entonces el profeta, ¿habrá algún mal que Jehová no haya hecho? Entonces el otro profeta responde, Jeremías capítulo 25, verso 29. ¿Y qué dice? Porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿En serio? O sea que cada vez que usted pronuncia el nombre de este tal Diosito, él comienza a hacer el mal. Increíble. Y hace una pregunta. ¿Vosotros estarán absueltos? ¿Quiénes estarían absueltos? ¿Quiénes? ¿Y vosotros seréis absueltos? ¿Quiénes estarían absueltos? Los que deberían estar absueltos son los que invocaron este nombre. Pero vaya, el mismo Diosito que es invocado por sus seguidores dice, no seréis absueltos. Es decir, ustedes no van a ser salvos. O sea, de nada sirvió que hayas invocado un tipo loco, chiflado, demente como Dios, que no te puede ayudar en absolutamente nada. Lo llamaste, hasta a ti te mata. Entonces, cuando mata a su propio hijo, entonces, ¿qué le está pasando? No, es que ese es en el Antiguo Testamento. Espérese, que ya le doy el Nuevo. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿sirvió de algo que hayan matado el Salvador del mundo? Si el cristianismo enseña que Jesús muere para perdonar pecados, que sin sangre no hay perdón, entonces, ¿era necesario la sangre? Nah, alguien tenía que morir. Y eso ya plantea un problema grave. Dios crea el sistema, Dios crea el mal, Dios crea al diablo y luego exige sangre para arreglarlo. Pero no se atreve a eliminar el mal, sino se atreve a eliminarle a su propio hijo. Pero vaya, después de la cruz no pasa nada. Entonces Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz. ¿En serio? ¿Jesús no vino a traer paz? Entonces, ¿para qué carajo vino? Dice tu Biblia, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ah, ¿de verdad? ¿En serio? Sí. Entonces, ¿para qué vino? Es decir, el propio Jesús dice que no trajo paz. No trajo paz. No trajo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz. He venido a traer espada. ¿De verdad, Jesús? ¿En serio, papito, que a eso has venido? A eso. Si para eso vino Jesús, entonces no vino a hacer nada bueno. No. Pero vaya, la gente no entiende todavía. Después de la cruz, el diablo no desaparece, el mal continúa, el sufrimiento sigue igual, las guerras, las enfermedades, los abusos, el dolor. La cruz absolutamente no detuvo nada, no sirvió para nada. Si la muerte de Jesús era la solución, ¿por qué el problema sigue igual? ¿Ha cambiado algo desde entonces? No. Pero el mismo Salvador del mundo advierte y dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Parece que Jesús está loco, está chiflado, parece que estaba demente. Pero vaya, la sabiduría
es representado con un nombre llamado serpiente, y esa serpiente, dice en el libro secreto de Juan, que es el que indujo a Adán y Eva a comer el fruto. O sea que la serpiente era el mismo Jesús. O sea, el problema fue creado a través de Jesús y el antídoto es Jesús. Es increíble. O sea, sí puede destruir. ¿Y por qué no destruye el diablo? Si puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y dice llamarse Dios Todopoderoso, entonces sí puede destruir, sí. Entonces, ¿por qué no destruye el diablo? ¿Por qué no destruyó el pecado? ¿Por qué no elimina el origen del mal? ¿Por qué el cristiano que ya es nacido de nuevo sigue siendo pecador? ¿Por qué? ¿Por qué usted no es santo ahora? Vaya, es interesante. Un sacrificio humano disfrazado. Si cambiamos los nombres, un padre que exige sangre para perdonar pecado en lugar de eliminar al culpable, eso no es amor. Eso le llamamos ritual primitivo. Si cualquier otra religión hiciera esto, usted como cristiano lo llamaría que es una barbarie. Pero cuando el cristianismo lo llama, ¿usted cómo lo llama? Redención. Increíble. Vaya. Por eso es que esta frase no le cuadra, aunque esté metido en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿En serio? Ahora pregunta directa. ¿Qué clase de amor necesita sangre para perdonar? ¿Qué clase de amor es eso de parte de Dios que había que matar al que no tuvo la culpa para echárselo a usted que hasta el 2025? Por mi culpa. ¿Y cuál es tu culpa, brother? No es que por mí murió un hombre y no lo conoce, no sabe ni quién es. Estás loco. Sufre problemas mentales, sufre de esquizofrenia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué clase de amor necesita sangre, señores? ¿Qué clase de amor necesita sangre para perdonar? Y es más, si les advierte a todos que Jesús solamente te perdona una vez. Por cuanto ya sabes la verdad, ya no hay sacrificios por tus pecados, ya no hay remisión por tus pecados. Es decir, usted aceptó a Jesús hace 15 años. Durante esos 15 años, solo te perdona una sola vez. Y si le has fallado, ya no tienes nada de qué salvarte. Escucha, no lo digo yo. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, léalo. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Con una sola vez que usted falla a este supuesto Dios, ya no hay sangre que lo perdone. No lo invento yo, está en tu Biblia. La molestia que causa mis mensajes en la mente de los religiosos es que yo me invento las cosas. Pero no, señores. Si usted dice que hace 2025 años murió un personaje que usted no conoce, no sabe quién es, y usted se siente culpable por la muerte de ese tipo, señoras y señores, ese no se llama amor. ¿Dónde está el amor genuino que presentan los cristianos? ¿Dónde está? Si usted como cristiano no puede ni pararse, acomodarse y escribir bien. Pero no lo invento, yo no quiero hablar mal de su Biblia, es su Biblia que lo dice. El problema es que como te has programado de una ideología, de una dogma, de una creencia, entonces tratas de defender aquello que te enseñaron. Pero no es verdad, léelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si eso es cierto, entonces te hago una pregunta. Si existe un amor verdadero, un amor genuino de parte de Dios,
¿Qué clase de amor necesita sangre para poder perdonar? Y encima, mató a su propio hijo, no destruyó el diablo, no destruyó Satanás, el mal continúa. Entonces, ¿sirvió la muerte de tal Jesús? No, no sirvió para nada. Un amor verdadero no exige muerte, perdona porque quiere, no porque quiere, no por alguien que murió. Si existe un amor verdadero, ese es. Ese amor verdadero no debe de exigir muerte. Perdona porque quiere, no porque alguien murió. Así de fácil. Jesús muere, el diablo sigue vivo, el mal continúa, el culpable se hereda, el miedo permanece. No, usted nació pecador, hermano, usted sí nació pecador. Y es más, Jesús sana a un ciego y le pregunta, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Le dice, y cuando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento y preguntándole a sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, o para qué nació ciego? Buena pregunta. ¿Quién hace al ciego, al sordo y al mudo? Eso le preguntan a Jesús. Jesús, maestro, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres? Es increíble. Por eso es que muchas personas no entienden esto. Le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién hizo pecado? ¿Quién hizo pecado? ¿Él o sus padres? Jesús, ya me cacharon, diría Jesús, ¿no? Y le dice, ¿quién pecó, Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? O sea que el pecado no se hereda, pero la Biblia condena a una generación que ni siquiera había nacido. Si el pecado no se hereda, entonces ¿por qué te sientes culpable de la muerte de este tonto? No se hereda y punto, se acabó. Es que el pecado de mi papá que hizo con mi tatarabuela, usted no conoce ni tatarabuela. Jesús claramente le dice, no, ni sus padres ni este pecó. O sea que nadie nace pecador, sí, hasta que Él aparece. Ahora escuche lo que Jesucito dice. Si yo no hubiera venido, dice Jesús, si yo no les hubiera hablado a ustedes, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. O sea, gracias a Jesús, que usted ahora es un semerendo pecador, que nadie lo perdona y que si usted le falla a Dios, usted lo manda derechito al infierno. Porque el mismo escritor de Hebreo dice, porque si pecamos voluntariamente, levanten la mano los que pecan a propósito. Cristianos, ¿se dan cuenta que su Biblia está pero en desmadres? Porque si pecamos voluntariamente de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea que, papito, usted que me insulta a mí, me dice hijo del diablo, hereje, blasfemo, cara de chancho, lo que usted quiera, acaba de perder la salvación de una vez y por todas. Usted ya está condenado al mismo infierno que su mismo Salvador lo manda derechito allá. Ay, Jesús, yo lo conozco desde, lo conozco en el 2002, Jesús, hasta en el 2025. Apártate de mí, Satanás, que no te conozco, al derechito al infierno. ¿Saber quién diablos eres? ¿El diablo está ahí atrás? No, este yo lo hice. Es increíble, ¿no?
¿Sirvió de algo el sacrificio de Chusito? No, no sirvió nada. Nada, de nada sirvió. Jesús muere, el diablo sigue vivo, el mal continúa, el cristiano sigue pecador, no cambió nada. Yo no veo cristianos salvos, yo no veo cristianos santos. El sacrificio no resolvió nada, solamente creó una historia de la fantasía humana. Si Dios podía eliminar el mal y no lo hizo, pero sí pudo matar a su hijo, sí puede llevarte al infierno y destruirte en el infierno. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Esto es amor divino o sacrificio elevado a doctrina? Estoy seguro que usted no tiene respuestas a mis preguntas, porque son preguntas muy fáciles, pero complejas, y usted con la fe no puede demostrar absolutamente nada. Porque glorificar la fe es convertirte en un ignorante. Así que estoy muy agradecido con todos los que se hayan quedado hasta el final de esta desprogramación mental, solamente aquí en Conociendo la Verdad. Así que, pues, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si no me sigues en TikTok, por favor, sígueme para desprogramarte poco a poco de la religión.